misericordioso, nos eres bondadoso, nos eres lleno de todo amor, de todo gozo, de toda paz. El reino de los cielos no consiste en comida o en bebida, sino en la justicia, la paz y el gozo que el Espíritu Santo puede dar a nuestras vidas, puede otorgar a nuestras vidas. Así que adorado sea tu nombre, honrado seas, exaltado, glorificado, entronizado entre nosotros. Señor, gracias por tanto. Gracias por llenarnos de ti, gracias por darnos tanto de ti y aún sin merecerlo y aún sin hacer nada y aún sin tener nada en nosotros, tú tienes a bien glorificarte y levantarte en medio de nuestras vidas. Así que te damos gracias esta noche. Queremos presentarte la vida de nuestros hermanos que pudieran estar pasando por alguna necesidad física. Seguimos orando por la vida de la hermana Ceci, seguimos pidiendo que limpies sus pulmones o la afectación que ahora mismo hay alrededor de su cuerpo. Fortalece su vida, aliéntala, ayúdala, trae a ella de tu gracia, de tu gozo, de tu paz, de tu poder para salir de esta situación. Y oramos que pongas tus manos sobre ella y derrames de tu favor y de tu misericordia en esta hora sobre su vida. Sigue obrando también en Otón, sigue fortaleciéndolo en medio de la necesidad física que hay en la vida de nuestro hermano y también de Maluchi. Señor, oramos que seas con ella mientras cuida a Otón, Señor, y tu mano de poder y de gracia les pueda fortalecer y les pueda ayudar, Señor. Pon tus manos también sobre la vida de mi suegra. Oramos que la fortalezcas, la bendigas también y la ayudes a salir adelante de este cuadro en sus pulmones que también presenta. Oramos que derrames gracia y misericordia y favor sobre ella y también presento la vida de mi suegro, quien nuevamente mañana estará en quimioterapia. Pedimos que tu fortaleza sea sobre él, tu gracia le sostenga como lo ha hecho hasta el día de hoy y podamos ver de tu favor y de tu misericordia sobre él, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y por último, Señor, traemos la vida de este niño allá en la Ciudad de México, nieto de Lili, Danilo. Lo ponemos en tus manos. Pedimos que en medio de la complicación que hay en el caso de sus pulmones, tú seas con él y en medio de la adversidad y de las complicaciones que se han suscitado alrededor de este pequeño, puedas extender de tu brazo de favor y de gracia sobre su vida. Te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús y en ese mismo nombre te damos gracias y ponemos en tus manos este tiempo para tu palabra y pedimos que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestro espíritu, Señor, y que podamos encontrar deleite en la exposición de tus palabras. Lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, en esta noche. Amén. Es nuevamente un gozo poder estar aquí con la oportunidad de traer la palabra, de compartir con ustedes. La verdad, me gusta mucho cuando me toca en jueves, porque estamos, los jueves venimos, no sé cómo pudiera decirlo, para que no parezca que estoy menospreciando al resto de mis hermanos. Obviamente no es así, pero por la gente que están los jueves siempre sé que van a ser, que son más misericordiosos con nosotros los inexpertos. Pero es un gozo poder compartir con ustedes de aquello que el Señor nos da y trata con nosotros. Aprovecho también para insistir y animarle
a que se mantenga siempre orando por el ministerio de la palabra en esta iglesia. Ore por su pastor y ore también especialmente por los hombres que ha visto en el último año o año y medio que han estado en este lugar y que están dando de sí y dando su mejor esfuerzo para traer la palabra. Ya hemos orado, simplemente me gustaría decir: Señor, usa mis labios, Señor. Yo reconozco mis debilidades, reconozco mi humanidad, mi imperfección, Señor, pero tu palabra es perfecta y permite que sea tu palabra en medio nuestro la que nos ministre y la que nos permita avanzar, como dice el apóstol Pedro, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues como pueden verlo en su pantalla, me gustaría tocar un tema acerca de uno de los atributos de Dios, acerca del carácter de Dios como un Dios dador. Entre las luces y sombras que rodean al personaje de Alejandro Magno, se dice de él que era capaz de llorar al escuchar los versos de un poeta mientras declamaba, pero también era capaz de arrasar con ciudades enteras sin tener el más mínimo sentimiento y sin derramar una sola lágrima. Se dice de él también que era, principalmente sus detractores, que era un megalómano empedernido, es decir, una persona con aires de superioridad, con un complejo de grandeza, un delirio de poder, de sentirse superior y con una autoestima hinchada por la soberbia. Pero algunas personas también decían de él, y era algo que causaba como controversia, que él era una persona muy generosa. De hecho, se dice que era muy generoso y que era excéntrico en dar dádivas, por ejemplo, a sus soldados. Entonces, en una ocasión que él da un regalo así excesivo a uno de los suyos, esta persona, abrumada por su generosidad y con este sentimiento así de emoción y a la vez de gratitud, y se dice, bueno, la historia dice que su respuesta es: yo doy como un rey. Y esa era la razón por la que daba de esa manera. Bueno, definitivamente no vamos a hablar de Alejandro Magno, ¿verdad? Pero quería usar esto para poder decir que nuestro Dios es un Dios que ama dar. Y Él se deleita en dar, se deleita en ser generoso, se complace en otorgar dádivas a los hombres. Pero nuestro Dios no es un rey terrenal. Por más rico y poderoso que un hombre pueda ser aquí en la tierra, por más ostentosos que puedan ser sus regalos, por más caros, por más elegantes o lo que ustedes quieran, nuestro Dios es superior. Y Jehová, nuestro Señor, Él da como un Dios infinito, como el Dios que no tiene límites, como el dueño, como el creador y por lo tanto dueño de todo lo que existe, de todo lo que hay en la tierra. Y no nos referimos solamente a que Él es dueño de todos los bienes materiales y que Él puede darnos de estas cosas, de estos bienes materiales, sino que Él es autor también y poseedor de todo tipo de dones y virtudes que pueden beneficiar y enriquecer el alma, la mente y el corazón del hombre. Así que Dios no da como los hombres, Dios da de acuerdo a su divinidad. Y antes de ir al pasaje que es el que quiero tocar esta noche, me gustaría ver simplemente dos cosas para entrar más en este tema. La primera es que Dios siempre ha dado. Dios siempre ha dado. Desde el inicio podemos ver cómo desde el Génesis Dios, y a lo largo de toda la historia de la humanidad, el Señor ha dado. Ha dado. En la creación Dios dio. Él dio de su inmensa creatividad y de su eterna sabiduría.
Él dispuso de sí mismo para formar y dar vida a todo lo creado. Él dio también o dispuso de su voz poderosa, su voz activa, por lo cual todo fue creado, que es lo que nos dice Génesis, que Dios habló, Dios dijo y fue hecho. Jonathan Lehman lo menciona como la fuerza más poderosa del universo, la voz de Dios actuando y obrando. Después, cuando Él da forma al hombre y Dios le da espíritu de vida, le da aliento de vida, y terminada la creación, Dios dice que le dio de todas los árboles y plantas al hombre para que pudiera comer, para que le fueran de alimento, y también de toda la hierba y las plantas a los animales, de tal modo que le dio sustento a su creación. Avanzamos un poco en la Biblia cuando llegamos a Génesis 3 y vemos cómo el pecado entra a la humanidad, cómo corrompe, y entonces el Señor da una promesa de salvación futura en Génesis 3:15, que es lo que el evangelio preliminar que podemos observar, o lo que se conoce como el protoevangelio, cuando el Señor da esta promesa que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios está dando una promesa de salvación para el futuro. Avanzamos un poco, llegamos con Abraham y observamos que Dios dio una promesa de bendición para muchas generaciones. Muchos años después, estando el pueblo en Egipto, Dios dio a su pueblo liberación, y en Moisés les dio un líder para guiarlos. Después Dios les da una promesa, desde Abraham Dios da una promesa de poseer la tierra deseable, y Él los lleva por el desierto donde les dio provisión. También en el desierto Dios les dio su misma presencia en el tabernáculo, y en la ley les dio su revelación. Después pasamos al tiempo de los jueces y de los reyes, y vemos cómo Dios les dio estrategias para la batalla y les dio victoria sobre todos sus enemigos. Dios les dio también a ellos una ciudad que sería el centro de su gobierno como pueblo. Con los profetas Dios dio advertencias, pero también dio en gran manera palabras de consuelo a su pueblo. Después damos un salto al Nuevo Testamento, y llegado su tiempo vemos cómo Dios dio el cumplimiento de la promesa de redención al dar un Salvador al mundo. Y a este Salvador, a todos los que le recibieron, dice la palabra, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Cuando el Hijo cumplió su propósito y ascendió al cielo, Dios dio su Santo Espíritu, el Consolador, el cual le da gloria a Cristo y nos guía a toda verdad y nos recuerda todas las enseñanzas de Jesús. Con los apóstoles Dios dio los fundamentos de la fe y la doctrina de la iglesia, en los cuales creemos y permanecemos firmes hasta hoy. Dios dio dones y ministerios a la iglesia para su edificación, para su crecimiento y para que se fortaleciera. Y hoy en día, mis hermanos, Dios sigue dando grandes bendiciones, preciosas promesas, nos sigue dando, también nos ha dado una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo, nos dice el apóstol Pedro, y una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada para nosotros en los cielos. Así que durante toda la historia de la humanidad, Dios ha dado. Es un Dios que ha dado bendiciones y ha otorgado dones a los hombres. En segundo lugar, me gustaría que viéramos la manera en la que Dios da es superior a la de los hombres. Y vamos a ver un pasaje, observar un pasaje muy conocido que está en el Sermón del Monte, en Mateo 7, versículo 11, que dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Este pasaje de ninguna manera nos está indicando que el Señor nos dará todo lo que queramos, pero sí nos dice una gran verdad. Por un lado, el hombre es efectivamente malo. El hombre es malo, pero Dios es bueno, Dios es grande en bondad, y confiando en esa bondad nos está invitando a acudir con seguridad
y con confianza delante de nuestro Padre Celestial, sabiendo que Él tiene esta natural disposición para ayudar, para socorrer a sus hijos que vienen delante de Él con sus peticiones en humildad. De hecho, en los versos anteriores, Jesús dijo, en el 9:10 dijo, ¿o qué hombre hay entre vosotros, verdad, que si su hijo le pide un pescado, le dará un pan, le dará una piedra, o si le pide pescado, le dará una serpiente? Y lo que está haciendo aquí es que está asumiendo que no habría un padre, por más malo que fuera, que se prestara para defraudar a su hijo de una manera tan baja y tan vil, sabiendo que además puede causarle un daño, puede perjudicarlo. Y está haciendo como este matiz entre Dios y los hombres para decirnos que el Señor jamás va a darnos algo para engañarnos, y mucho menos algo que fuera nocivo, perjudicial para nosotros. Todo lo contrario, Él no nos daría algo que pudiera dañar principalmente nuestra relación con Él, algo que pudiera apartarnos, que pudiera alejarnos de la comunión con Él. Y en esta expresión, cuando Jesús dice cuánto más, está haciendo una comparación, si se me permite la ironía, una comparación que no tiene punto de comparación. Nos indica que la manera en la que Dios da es inmensamente superior. ¿Y qué nos dice? Que nos dará cosas buenas. ¿Qué son estas cosas buenas? Bueno, ya mencioné al inicio algunas de estas cosas. Recordemos lo que dice Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Además, en el pasaje de 1 Pedro 1:3, que también ya lo mencioné, nos dice que la herencia que el Señor nos ha dado es inmarcesible, es decir, no se gasta, no se marchita con el paso del tiempo, no va a perecer, sino que es eterna. Y confiamos también en que todas las promesas del Señor son en Él sí y en Él amén. Por lo tanto, la manera en la que Dios da es superior a la de los hombres, porque no pasa con el tiempo, no perece, y lo que Él nos da es bueno. Y ahora sí, vamos a ir a nuestro pasaje que está en Santiago 1:5, pero antes de entrar me gustaría mencionar algunas cosas interesantes acerca de Santiago para entrar un poco en contexto. La carta de Santiago que es originalmente Jacobo, el hermano de Jesús, la cuestión del nombre es meramente algo de traducción, que no me voy a tomar el tiempo para explicarlo, pero es simplemente la manera en la que se tradujo el nombre. Pero la sabiduría que Santiago está queriendo exponer, o que está expresando a los judíos de la dispersión, que es en el verso 1, es a quien dice que está dirigida la carta. Santiago es una de las cartas generales, es decir, no está dirigida a una iglesia específica o a una persona específica o para tratar un tema específico, sino que Santiago quiere expresar esta sabiduría, y su propósito no es que llegue a una iglesia, sino que llegue a muchas iglesias y a muchos lugares. Y algo interesante es que Santiago tiene dos grandes influencias en su carta. Por un lado, el Sermón del Monte, que es la sabiduría misma de Jesús. Y por otro lado, el libro de Proverbios también. De hecho, hay autores que llaman o han denominado al libro de Santiago como los Proverbios del Nuevo Testamento. Y hay algo interesante, que hay varios pasajes que tienen gran similitud en la epístola de Santiago con Proverbios y con el Sermón del Monte. Y voy a poner un ejemplo. Proverbios 2 del 3 al 6 dice: porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene en el conocimiento y la inteligencia. Y en Mateo 7, versos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces sí, vamos a Santiago 1:5, y Santiago dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios,
quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Vemos cómo hay similitud entre Proverbios, entre el Sermón del Monte y las palabras de Santiago. Este pasaje de Santiago 1:5 es hermoso porque nos muestra una verdad, y es que Dios, quien es dador, Él tiene esta disposición para dar. Lo que Santiago está queriendo comunicar, o el enfoque de Santiago, por un lado es la sabiduría. De hecho, la sabiduría se menciona mucho en la carta de Santiago, pero él nos está diciendo que debemos pedir a Dios. De hecho, en los primeros versos de la carta, él nos está hablando acerca de las pruebas que son necesarias en nuestra vida para crecer, para madurar, y que pueden hacernos completos. Pero lo que nos está diciendo es que estas pruebas por sí mismas no provocarán en nosotros mágicamente madurez o crecimiento en nuestras vidas sin la sabiduría necesaria para vivir o para enfrentarnos a ellas. Por eso está haciendo este juego de palabras. Al final del versículo 4 dice, para que nada os falte, y comienza el versículo 5 diciendo, pero si a alguno le falta sabiduría, que la pida a Dios. Y dice, quien da a todos abundantemente. Alguien ha dicho que la frase aquí debería ser traducida como que la pida al Dios dador abundante, o que la pida al dador abundante. Nuestro Dios ama dar y da porque ama. Sí, una vez más, nuestro Dios ama dar y da porque ama, porque su amor es grande y el amor se manifiesta dando. ¿Y dar qué? Dar todo, incluso darse uno mismo, dar la propia vida. Recordemos las palabras de Jesús. Él dice, hablando de su amor, les dice a sus discípulos, nadie tiene un mayor amor que que uno dé la vida por sus amigos. Y hablando del amor del Padre, en el 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, tanto el amor del Padre como el amor del Hijo es un amor que da en gran manera, porque es un gran amor. Por eso Pablo dice, Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor que nos amó, nos dio vida con Jesucristo. Volviendo a Santiago, Santiago dice, y si alguno, vemos aquí como esta es una oferta universal. El pronombre que aquí se usa, que es tis, es indefinido, quiere decir alguno, alguien, alguna persona, un fulano, etc. Y como adjetivo quiere decir cualquiera, es decir, cualquier persona. Lo que Santiago está diciendo es cualquier persona puede acudir delante de Dios. En el trabajo donde estoy, ayudamos a la gente a que pueda realizar trámites para solicitar algún permiso, algún título de derechos sobre terrenos federales, sobre aguas nacionales. Y no es un lema, pero solemos decir cualquiera puede realizar un trámite. Un trámite no se le niega a nadie. De hecho, hay mucha gente que por mucho tiempo ha ocupado un terreno o ha hecho uso de algún pozo o algo así, y por ignorancia o descuido nunca lo ha registrado. Entonces es común que otra persona venga y dice, oye, en tal terreno hay un derecho aquí, ¿hay algún título? No hay nada. Bueno, yo lo voy a registrar. Y después hay problemas porque la persona dice, hey, yo llevo toda la vida aquí, y de repente llega alguien que dice que trae un papel, y bueno, es que cualquiera puede venir a hacer el trámite. Pero bueno, lo que Santiago está diciendo es, cualquiera puede venir. Ahora, cualquiera puede venir, pero pedimos algunos requisitos. Y aquí podemos ver dos condiciones que deben estar presentes. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, la primera condición es que debemos reconocer nuestra necesidad o nuestra falta, nuestra carencia. Este sí inicial es una afirmación en una oración condicional. Quiere decir, Santiago está dando por hecho que el lector tiene falta y carecen y necesitan sabiduría. Esto de entrada es un asunto serio, porque
¿a quién le gusta que le digan que es ignorante? ¿A quién le gusta que le recuerden sus errores, que le digan que se equivoca? ¿A quién le gusta que le digan que tiene falta de conocimiento o de inteligencia? Bueno, yo creo que a nadie, pero luchamos con el orgullo. Luchamos con esta parte de nosotros que quiere o que cree saberlo todo. Por eso Proverbios es claro cuando dice: fíate de Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión. Santiago sabe que todos necesitan sabiduría. Pero en esta expresión, si alguno de ustedes está dando la posibilidad, Santiago está dando la posibilidad para que nos examinemos. No para que nos examinemos a ver si nos falta sabiduría, sino para que nos examinemos y reconozcamos nuestra necesidad. ¿No nos recuerda esto a algo? Dijimos que una de las fuentes de inspiración o de las influencias de Santiago es el Sermón del Monte. ¿No nos recuerda esto a algo en el Sermón del Monte? ¿Cómo inicia el Sermón del Monte? ¿Con las qué? Con las bienaventuranzas. ¿Y qué dice las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Lo que nos está diciendo es que aquellos que reconocen su condición espiritual, aquellos que vienen humildemente delante del Señor, serán provistos y se les será dado aquello que necesitan. El primer paso para obtener algo de parte de Dios, mi hermano, es reconocer la falta, la necesidad que tenemos de Dios. Así que la primera condición es reconocer. Y la segunda condición es pedir. Dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida o que se la pida, dice a Dios. Salomón entendía esto, entendía este asunto de pedir sabiduría. En Primera de Reyes, versículos 9 al 12, Salomón viene delante del Dios y él está reconociendo que fue puesto a cargo de un pueblo enorme. Y Salomón dice: da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo: porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú, ni antes, ni se levantará ninguno como tú después. De hecho, los versos siguientes nos dicen que también Dios le dio riquezas y poder y gloria. O sea, Salomón sabía el asunto tan serio que es pedir sabiduría a Dios. Por eso en Proverbios Dios él exhorta y dice: clama la sabiduría, clama la inteligencia, alza tu voz por conocimiento. Qué importante. Por eso también Jesús lo enfatizó en el Sermón del Monte, como lo dijimos ahorita. Jesús dijo: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad, hallaréis. El Señor es rico en bendiciones. Y por supuesto, Él está infinitamente dispuesto a bendecir a sus hijos, a impartirnos de sus dones divinos. Pero hay algo aquí: Él está más dispuesto a dar de lo que muchas veces nosotros estamos dispuestos a pedir. Muchas veces, hermanos, nosotros no nos disponemos a venir delante del Señor con nuestras súplicas. Muchas veces no nos disponemos a rendirnos ante Él y suplicar y clamar de todo corazón. Definitivamente el Señor, aunque es rico y abundante, Él está esperando que vengamos a Él y le pidamos, que vengamos a Él y le busquemos. No podemos dar nada por hecho, necesitamos venir delante del Señor. En palabras del profeta Jeremías, miren lo que dice Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, yo tengo cosas para darles. Pero después dice: entonces me invocaréis
Y vendréis y oraréis a mí, y yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Otra versión dice, me dejaré hallar. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones. Es decir, el Señor nos está diciendo, sí, quiero darte. Sí, quiero bendecirte. Sí, tengo mucho para darte. Yo ya sé lo que te voy a dar. Pero búscame, búsquenme, pídanme, vengan delante de mí. Jesús en Juan 14:3 les dice a sus discípulos, todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre se glorifique o sea glorificado en el Hijo. Es decir, el Padre quiere que le busquemos. El Hijo nos llama a pedir al Padre, porque pedir en el nombre de Jesús trae gloria al Padre. Y el apóstol Pablo nos dice también en Romanos 8:26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu nos ayuda a pedir de la manera adecuada. Vemos cómo las tres personas de la Trinidad están con un interés en que pidamos a Dios. Las tres personas de la Trinidad tienen un interés en que vengamos delante del Señor con nuestras peticiones. Y nos prometen que Dios dará una respuesta. Dios anhela que le roguemos a Él. ¿Esto hace de Dios un Dios egocéntrico, un Dios vanidoso? De ninguna manera, sino que Dios desea que sus hijos dependan de Él, que sepan a dónde acudir, que sepan que pueden venir delante de Él con confianza ante cualquier necesidad. Y sobre todo Dios quiere que comprobemos que Él es bueno, que Él es ese Padre bueno del que hablábamos hace un momento, y que así como nosotros, aunque somos malos, procuramos el bienestar de nuestros hijos, Dios está con esta disposición y va a actuar en beneficio y a favor de sus hijos, porque es galardonador de los que le buscan. Así que pedir. Y luego Santiago continúa y vemos el siguiente punto, pedir a Dios. Dice que se la pida a Dios. Pareciera muy obvio, mis hermanos, pero no es tan obvio. Porque Santiago pudo haber dicho, si a alguno le falta sabiduría, que la pida. Y dice, bueno, ¿y dónde voy a encontrar sabiduría? Santiago aclara que la pida a Dios. Es de suma importancia que sepamos que la única fuente de donde vamos a obtener todo lo que necesitamos se encuentra en nuestro Señor. Todo lo que necesitamos en nuestra vida se encuentra en Dios. ¿Recuerdan el pasaje de Colosenses 1? Si podéis habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Y después nos dice, busquen las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está ¿en dónde? Escondida con Cristo en Dios. Lo he dicho en otras ocasiones, pero cabe decirlo una vez más. Si nuestra vida está escondida en Dios, significa que todo lo que necesitamos solamente puede venir de Él. Entonces, ¿por qué es importante saber a dónde pedir, dónde acudir? Bueno, mi hermano, porque el problema del mundo es que ellos no saben dónde pedir, ellos no saben a dónde acudir para encontrar aquello que necesitan. Todo lo que el mundo ofrece es temporal, es pasajero. Y sobre todo es que no es verdadero, no va a dar la satisfacción, no va a llenar el alma como es necesario. Porque no hay nada bueno en el mundo, y lo que el mundo presenta como bueno es una vil falsificación de lo real y verdadero y eterno que Dios ofrece. ¿Sí? El hombre busca deleitarse en los placeres de la vida. ¿Qué nos dice la Escritura? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. El hombre busca hacer riquezas en esta tierra. ¿Y qué nos dice la Escritura? No hagas riquezas en esta tierra, donde el orín y la polilla corrompen y los ladrones minan y hurtan, ¿verdad? Haceros tesoros en el cielo. El hombre está buscando la paz. ¿Y qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. O sea, yo no necesito darte pastillas para que tengas paz, o que tomes estupefacientes, o que haga tal y cual cosa. No, yo no doy paz como el mundo la da. Mi paz es verdadera. Así que no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo.
El hombre busca descanso, busca reposo. ¿Qué dijo Jesús? Venid a mí, los que estéis cargados y cansados, yo os haré descansar. El hombre está buscando amor. Bueno, ¿qué podemos decir? Dios es amor. Nos dice la palabra, en esto consiste el amor, no en que nosotros digamos que amamos a Dios, sino que Él nos amó primero y dio a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y de lo que estamos hablando, el hombre busca sabiduría, pero ¿dónde busca sabiduría el hombre? Bueno, sabiduría que es terrenal, que al final de cuentas son vanidades. De hecho, el mismo Santiago dice que la sabiduría de esta tierra es terrenal, natural, diabólica. La Reina Valera creo que dice animal, pero la sabiduría que viene de lo alto, sigue diciendo, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así que realmente no está de más que Santiago aclare, pídanla a Dios, porque la sabiduría que necesitamos no se encuentra en esta tierra. En el capítulo 28 de Job, Job está diciendo más, la sabiduría, ¿dónde se hallará? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Y después comienza a decir, no conoce el hombre su valor, ni se halla en la tierra de los vivientes. Y la compara con el oro y la compara con la plata y dice, no se puede comprar con piedras preciosas, con topacio, con zafiro. No se puede conseguir de esa manera. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Y al final en el versículo 23 dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. La sabiduría que necesitamos solamente procede de Dios. Así que en primer lugar estamos viendo la manera en la que nosotros hemos de pedir, cómo nosotros debemos acercarnos a Dios para pedir. Pero ahora vamos a ver la manera en la que Dios da. Y vamos a ver 4 puntos que nos van a ayudar a profundizar un poco en esta idea. Número 1, la identidad de sus dones. Dones me refiero a las dádivas de Dios, a los regalos o a las bendiciones de Dios, no a los dones espirituales particularmente, sino a los dones como dádivas, ¿sí? La identidad de sus dones. Esto responde a la pregunta ¿qué da Dios? Debemos reconocer que cuando Dios da, Él da de sí mismo, porque Dios no da de lo que tiene, Dios da de lo que Él es. En este caso, Santiago está mencionando la sabiduría. Bueno, Dios nos da sabiduría porque Él es sabio. ¿Sí? Si leemos correctamente los proverbios, podemos darnos cuenta de estas veces en las que la sabiduría se personifica. Es decir, como si la sabiduría fuera una persona y estuviera hablándonos. Bueno, es porque la sabiduría es Dios mismo. Y Salomón dijo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del santo es la inteligencia. Es decir, para obtenerla necesitamos conocer a aquel que es la sabiduría. El Señor nos da amor porque Él es amor. ¿Sí? Es lo que nos dice 1 Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y el amor sea posiblemente de las mayores bendiciones que hemos podido recibir de parte del Señor, ya que por su amor Él nos ha dado todas las demás bendiciones que hemos recibido. Sí, nos ha dado perdón, nos ha dado misericordia, nos ha dado salvación, nos ha dado su espíritu y todas las virtudes que nos capacitan para vivir de acuerdo a su voluntad. Dice el apóstol Pablo en Romanos, creo que no está en pantalla, pero se los leo. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos protección. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Tenemos plenitud y suficiencia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Es decir, tenemos a un juez justo, pero también a un abogado defensor y tenemos justificación. Después dice, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Tenemos un intercesor.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligros o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos victoria. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Yo creo que aquí ya podemos incluir todas las cosas, ¿verdad? En su amor, porque por su amor nos da todo lo demás. Pero ¿qué podemos decir? Bueno, Él nos da fortaleza y poder, porque Él es poderoso, ¿verdad? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Efesios 3:16 nos dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder. Él nos da poder porque es poderoso. Él nos da sustento y provisión porque Él es el proveedor. Y así podríamos irnos con cada una de las bendiciones que hemos recibido de Dios, o con cada virtud que hemos recibido de parte de Dios, y podremos observar que la naturaleza o la identidad de estas bendiciones radica en Dios mismo. Él nos da de lo que Él es. Segunda de Pedro 1:3, versículos 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, ¿qué? Dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser partícipes. Es el siguiente verso. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, Dios nos capacita, Dios nos da de Él, Dios nos da de sus dones, de sus virtudes, para poder participar de la naturaleza divina, dice Pedro. Así que Dios nos da de Él mismo y de acuerdo a su propia naturaleza, para que podamos ser cada vez más como Él, para que podamos ser cada vez más santos, para que podamos ser cada vez más llenos de amor, sí, para que podamos ser cada vez más sabios, más rectos, como nuestro Dios. Entonces, número uno, la identidad es que Dios nos da de quien Él es. Número dos, el receptor de sus dones. Esto contesta a la pregunta: ¿a quién o a quiénes? ¿A quiénes les da Dios? Hay algo interesante que podemos observar aquí, o podemos considerar lo que es la gracia común. Esta es la gracia común o gracia común universal, que algunos le llaman, y es el hecho de que Dios tiene esta actitud favorable a todos los hombres y a toda su creación en lo general, por ser Él el creador y sustentador. Escuche lo que dice el Salmo 104, versículo 10 al 15. Tú llenas las fuentes con los arroyos que corren ligeros entre los montes, y allí apagan su sed los animales salvajes. Allí los asnos monteses mitigan su sed, en sus riberas andan las aves del cielo, entre las ramas se escuchan sus trinos. Desde las alturas riega los montes y riegas a la tierra y se sacia con el fruto de tus obras. Haces crecer la hierba para los ganados y las plantas que el hombre cultiva para sacar de la tierra el pan que come, y el vino que le alegra el corazón, y el aceite que le da el brillo a su rostro, y el pan que sustenta su vida. Y más adelante, versos del 27 al 30, todos los seres esperan de ti que a su tiempo les des de comer. Si abres tu mano y les das su pan, ellos lo toman y quedan satisfechos. Si te escondes de ellos, se desconciertan. Si les retiras su espíritu, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, vuelven a la vida, y así renuevas la faz de la tierra. Es decir, dependemos, toda la creación depende de la voluntad del Señor. Él es el que da vida, o Él es el que la puede quitar, o Él es el que sostiene a toda la creación. Cuando el apóstol Pablo está en Atenas disertando en el Areópago, él dice que el Dios que creó el mundo, en Hechos 17:25, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas
Y más adelante dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Mi hermano, quiere decir, ahora mismo, el aliento de vida que tenemos es porque Dios nos está sosteniendo. Es porque Dios así lo está determinando. La provisión que tenemos el día de hoy, el alimento que hoy comimos es porque Dios nos lo dio. El agua que bebimos, la ropa que tenemos, el techo que tenemos, es porque el Señor así lo ha determinado, sustentar y dar provisión a toda su creación. En lo general, el Nuevo Testamento nos dice que Dios da este sustento a través del Hijo. Veamos 1 Corintios 8:6. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien existen todas las cosas, y por medio de Él vivimos nosotros. Así que de manera general Dios está dando sustento a todos, y por medio del Hijo sustenta todas las cosas, y no solamente a los que creen en Él, o no solamente a los que le aman, porque Él, dice Mateo 5:45, hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Han escuchado esto como refrán algunas veces? Yo sí, y refiriéndose al trabajo, ¿verdad? No, el sol sale para todos. No, mi hermano, el sol no sale para todos. Dios, en su soberanía, hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, porque Él sostiene su creación en esta gracia común de la que estamos hablando. Pero ahora, regresando a Santiago, estamos hablando de lo general. Regresando a Santiago, Santiago no está hablando de lo general, ahora hablemos de lo específico. Santiago le está hablando a hijos de Dios específicamente. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, recordemos el inicio de Santiago. Nos estaba diciendo que necesitamos esta sabiduría para poder hacer frente a las circunstancias de la vida. Y dice, si les falta sabiduría, pídansela a Dios. Y recordemos cómo es que la influencia de Santiago es recordarnos también esto de decir, Dios es este Padre bueno que dará cosas buenas a sus hijos que le piden. Entonces, por supuesto, Dios está listo para otorgar a sus hijos este tipo de misericordias, y podemos estar seguros que Dios jamás le va a negar a sus hijos, a todos sus hijos que le pidan a Él, cuando pedimos por más de Dios. El Señor jamás nos va a negar si pedimos por un mayor amor por su palabra. El Señor jamás nos va a negar si le pedimos por un mayor anhelo de honrarlo a Él, de glorificarle a Él, de honrarlo con nuestra vida, por mayor santidad. No, porque Él da a todos los que le piden, y Él capacita y les da a aquellos que Él salvó, los va a llenar de todas estas virtudes. Dijo el apóstol Pedro cuando vio la obra que Dios estaba haciendo entre los gentiles: ahora entiendo que para Dios no hay acepción de personas, sino que de toda nación Él se agrada de los que le aman y los que le temen. Entonces, número 2 era ¿a quiénes? A todos. Dios da a todos. Número 3, el momento de su don. Esto responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo es que Dios da? Santiago dice que la pida a Dios. La forma en la que este verbo está en su original, en el original este verbo es un presente activo que nos habla de una acción que tiene que ser continua, de modo que la frase aquí la deberíamos entender como que la continúe pidiendo, o que se mantenga pidiéndola a Dios. Esta es una exhortación a persistir, a ser persistentes, a ser diligentes en presentar nuestras peticiones, no solo una vez, sino mantenernos pidiendo una y otra vez cada vez que necesitemos el don de Dios. ¿Y cuándo necesitamos el don de Dios? Siempre, siempre. Por lo tanto, hay que mantener esta actitud de ruego, de súplica. Dice Efesios 6:18, con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
¿sí? Jesús, recordemos este evento con la mujer cananea, y Jesús alaba la fe de esta mujer porque ella persistió en su petición. Le dice, no es correcto darle el pan de los hijos a los perrillos. Señor, sí, pero es que hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Oh mujer, grande es tu fe, que sea hecho conforme has pedido. Y también a los discípulos el Señor les refirió esta parábola de la viuda y el juez, donde le dice que la viuda insiste. ¿Y qué dijo el juez? Yo ni temo al Señor, ¿verdad? Ni temo a los hombres, pero como esta mujer me insiste tanto, voy a hacerle justicia, no sea que me agote la paciencia. Y dice Jesús, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Entonces, ¿cuándo es el momento de su don? Siempre, mis hermanos, siempre que vengamos ante Él con nuestras peticiones, Él estará atento y listo para responder y para socorrernos. Le decía a mi esposa entre semanas, ¿sabes que tengo la ilustración perfecta para este mensaje? Porque estaba en la cocina y de repente llega Ezequiel, estaba jugando y me dice, papá, quiero bombones, y siempre me dice, uno rosa y uno blanco, porque son los dos colores que trae la bolsa, y dice, uno rosa y uno blanco. Y como todos hemos dicho alguna vez a nuestros hijos, o alguna vez nos lo dijeron a nosotros, ¿te quieres acabar todo en un ratito? Párale, ya te di ahorita. Y luego me dice mi esposa, ¿cuántos le diste? Y le dije, 2. Ah, no, y yo le había dado uno hace rato. Ya comiste más de los que debías de haber comido, ¿te puede hacer daño? A todos nos ha pasado eso, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, con Dios no pasa así. El Señor jamás nos va a decir, oye, ¿te quieres acabar todo en un ratito? ¿Ya me pediste sabiduría el mes pasado? Oye, ¿ya viniste delante de mí a pedirme amor? No, el Señor jamás nos va a decir eso. Y aparte la cena del Señor jamás va a quedar vacía. El anaquel en donde Dios tiene todas sus bendiciones jamás estará con desabasto. Él es rico y Él nunca nos negará. Por lo tanto, como Él es rico y abundante para darnos, debemos de persistir en pedirle a Él. Y número 4, el espíritu de su don. Esto responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo es que Dios da? Santiago menciona 3 cosas. Él da a todos abundantemente y sin reproche. A todos abundantemente y sin reproche. Número 1, a todos ya vimos esto, pero hay que reconocer algo. Dios no es como nosotros, hermanos. Él no discrimina, Él no hace acepción de personas, y Dios no tiene estos asuntos en el corazón como nosotros, que podemos ser mezquinos y podemos ser convenencieros, o podemos decir así como que, mira, estos que sí me caen bien, pues sí les voy a dar, y con estos tengo mis reservas y todo. No, Dios no es como nosotros. Él no juzga con desigualdad o con prejuicios al momento de dar. Por lo contrario, en vez de que, el hecho de que Dios nos dé a todos no nos eleva a nosotros ni debe hacernos sentirnos como merecedores, sino que debe de humillarnos y poder llevar a exaltar a Cristo como ese dador misericordioso que nos da a todos aunque no lo merezcamos, cuando venimos ante Él humildemente a suplicarle. Y después dice abundantemente. Libro de Deuteronomio de Moisés, el capítulo 28 completo está hablando de las bendiciones que el pueblo tendría si permanecían obedientes al Señor. Y les habla de abundancia. Déjenles leo el verso 11 y 12 del capítulo 28 de Deuteronomio. El Señor te hará abundar en bienes y en el fruto de tu vientre y en el fruto de tu ganado y en el producto de tu suelo y en la tierra que el Señor juró a tus padres que te daría. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro para dar en los cielos, para dar la lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Nos está hablando de abundancia, pero hay algo interesante aquí. En este pasaje, Santiago, la palabra que utiliza para abundante viene de o se deriva de un adverbio que significa sencillez, franqueza, sinceridad, simplicidad en el corazón o liberalidad.
Es lo que Pablo utiliza cuando les dice a los corintios acerca de los hermanos de Macedonia. Dice que en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Es esta palabra, liberalidad. También la usa cuando habla de los dones y que dice, el que dé con liberalidad. O sea, lo que está hablando es que haya sinceridad en el corazón para dar. Que haya un corazón libre para dar. Lo que esto nos muestra es la naturalidad con la que Dios da, sin regatear, sin escatimar, sin andar tratando nada. Sí, como cuando alguien está vendiendo algo, ¿no? Y que dicen, precio a tratar. ¿Qué significa eso? Pues que va a haber ahí un estire y afloje hasta llegar a algo que les convenga a los dos. Bueno, no, Dios tiene simplicidad en su corazón y da de manera natural. Él simplemente da y después no anda refiriendo lo que dio, no anda echando en cara. El teólogo William Berkeley dice, hay una clase de dar que se practica con la intención de obtener más de lo que se da. El que no da sino nada más para satisfacer su propia vanidad y su complejo de superioridad, colocando al que recibe bajo una obligación que no podrá olvidar jamás, pero Dios es generoso. Dios sabe, mis hermanos, que nunca vamos a poder regresarle los dones que Él nos ha dado. Y ciertamente Él no está esperando que lo hagamos. Él da con sinceridad. Y lo mejor es que Él conoce lo que realmente necesitamos. Lo que realmente necesitamos. Nosotros pedimos lo que creemos que necesitamos, pero Él nos da lo que es verdaderamente va a traer un beneficio a nuestra vida, a nuestra alma. Por eso Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y el 21 dice, a Él sea la gloria. Pero dices, más abundante de lo que pedimos o entendemos, porque nosotros a veces no sabemos pedir, pero Dios sí lo sabe, Él conoce nuestras necesidades. Y número 3, Él da sin reproche, es decir, el Señor no emite quejas cuando nos da. No como nosotros que decimos, ay, viene esto otra vez a pedir. No, Dios no es así. Él no tiene malas actitudes, no va a reprendernos por haber deseado su bendición. Él no va a traer a colación nuestros pecados pasados para hacernos sentir indignos o nos va a hacer sentir inmerecedores. No, eso lo hace el enemigo. El enemigo es el que se encarga de señalarnos, de apuntarnos para que no vengamos delante del Señor. El Señor tampoco nos va a regañar por no haberle pedido antes, por no haber tenido la disposición de venir a Él. Él sabe que somos débiles, que la carne es débil y que podemos flaquear, pero Él no se molestará. Él se agrada de que sus hijos sepan acudir a Él ante cualquier necesidad. Dios quiere que sus hijos dependan de Él en todo tiempo. Y Él está dispuesto a recibirnos para decir lo que dice el Salmo 81:10. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, que yo la llenaré. Así que Él da a todos abundantemente y sin reproche. Me gustaría que rápidamente, ya para terminar, vayamos al versículo 17 de ahí mismo del capítulo 1 de Santiago. Veamos cómo Santiago extiende un poco esta idea o amplía el concepto de cómo Dios da. Él dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y veámoslo rápidamente por partes. Toda buena dádiva y don perfecto, las dos palabras que aquí se utilizan en su idioma original. Una se refiere, la primera que es dosis, se refiere al acto de dar, y la segunda que es dorema, pone el énfasis en el don mismo o en lo que se está dando. Y lo que Santiago nos dice, ambas son buenas y son perfectas. ¿Por qué? Porque lo siguiente, vienen de lo alto, no son de esta tierra. Lo que decíamos hace un momento, entonces no van a perecer con esta tierra, no van a quedar aquí, son buenas, son gloriosas, son eternas, vienen del mismo cielo de la gloriosa presencia de Dios. Y luego dice, descienden. Y este desciende es igual que el verbo que vimos ahorita, es presente activo, lo que significa que descienden continuamente. Continuamente Dios está enviando su bendición, continuamente Dios está enviando su don a sus hijos.
del Padre de las luces. Este es un antiguo título judío que hacía referencia a Dios como el creador del sol y de la luna, o como el creador de las grandes luminarias. Entonces dice el Padre de las luces. Y lo que nos está diciendo es lo que veíamos hace un momento, que en Dios no hay, como dice 1 Juan 1:5, Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Es decir, Dios no hay nada oculto, no tiene intenciones ocultas, no tiene dobles intenciones, motivaciones ocultas al momento de dar. Él da con sinceridad y de manera genuina. Y luego dice, el Padre de las luces, y al final, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este es un juego de palabras muy interesante, porque primero dice que Él es el creador de las luces o las grandes luminarias, y esos otros dos conceptos, mudanza ni sombra de variación, también eran usados como conceptos astronómicos para referirse a los cambios que había en las grandes luminarias, es decir, la duración del día y la noche, a las fases de la luna, la intensidad del sol, el brillo de las estrellas. Entonces lo que nos está diciendo, aún esas grandes luminarias varían y pueden cambiar, pero Dios no, el Padre de las luces no cambia. Él no cambia, Él no tiene variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Así que, hermanos, gocémonos y alegrémonos en gran manera al reconocer que nuestro Dios es nuestro Padre bueno, es amoroso, es misericordioso, es bondadoso, es dadivoso. Él es el dador abundante. Él es el dador abundante, el que no da como Alejandro Magno, no da como los reyes de esta tierra, no, Dios da como el Dios infinito y eterno, y que permanece fiel para siempre. Para terminar, simplemente me gustaría que meditemos en algunas aplicaciones de esto. Cómo el hecho de que Dios sea un dador abundante tiene injerencia o tiene impacto en nuestra vida. Número 1, hagámonos estas preguntas para meditar en ellas. ¿Somos humildes para reconocer nuestra necesidad de Dios? Nosotros debemos de ser esos pobres de espíritu que dicen las bienaventuranzas. Debemos de ser esos humildes, esos mansos que van a ser saciados por la buena voluntad de Dios. Debemos vencer el orgullo y arrepentirnos, porque muchas veces hemos intentado ser sabios en nuestra propia opinión. Muchas veces hemos intentado buscar soluciones a nuestra manera, por nuestra propia cuenta, sin consultar a Dios. Debemos ser lo suficientemente humildes para poder doblegarnos, humillarnos ante Dios, saber orar como oró Josafat. En 2 de Crónicas 20, ¿lo recuerdan? Él dijo: Señor, no hay fuerza alguna en nosotros, no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestros ojos. Y eso me lleva a una segunda pregunta: ¿es Dios nuestra prioridad? ¿Es Dios el primero al que le pedimos opinión o consejo, o el primero al que acudimos cuando tenemos algún tipo de situación? Necesitamos saber correr a la torre fuerte. La torre fuerte, a Él correrá el justo y será levantado. Nuestro Dios, dice el salmista, es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en tribulaciones. Ante la tentación de buscar falsos refugios, de buscar falsos escapes, debemos mantener nuestra convicción de que Él es nuestro proveedor, nuestro ayudador, y está presto para socorrernos. Siempre, mis hermanos, tenemos esta tentación de buscar falsos proveedores, de buscar sustitutos del Dios dador. Mi hermano, un préstamo del banco no es tu proveedor. Coppel y Electra no son nuestros proveedores, ¿verdad? El amigo o compadre que pues tiene un poquito más de lana que yo no es nuestro proveedor. Necesitamos saber a dónde correr, y mucho más cuando se trata de dones o bendiciones que van a hacer crecer nuestra alma.
en nuestro corazón. Número 3, ¿somos conscientes de la verdad de Dios en nuestras vidas? La vida del creyente debería ser un constante asombro al reconocer todas las cosas que el Señor, nuestro buen Padre, nos ha dado, y también una constante proclamación de esas bendiciones que hemos recibido de su mano. Y me lleva a la siguiente pregunta: si no podemos ver la bondad de Dios en nuestra vida, ¿es porque el pecado ha nublado nuestra vista? Recordemos a Eva en el jardín del Edén. ¿Qué dijo Dios? Todo esto te he dado, pero de este árbol no coman, porque van a morir. O sea, Dios no estaba negando, Dios estaba cuidando. ¿Y qué dijo la serpiente? Con que Dios te ha dicho. Y esa es la trampa del enemigo, mi hermano. Tratar de nublar nuestra vista para no ver toda la bendición de Dios y solamente enfocarnos en aquello que según nosotros Dios nos está ocultando, Dios nos está negando, sin pensar que quizá Dios no nos lo otorga porque no es bueno para nosotros, porque no lo necesitamos o porque no es el tiempo. Recordemos que Él sabe de lo que tenemos necesidad. Así que si nuestra vista ha sido nublada, vayamos a Dios, arrepintámonos. Número 5, ¿cómo andamos en el tema de la gratitud? El contentamiento, mi hermano, es una señal de haber encontrado suficiencia en Cristo. Podemos ir a Filipenses 4 y leer y abundar en esto. O sea, el contentamiento es lo que nos dice que estoy contento con todo lo que Dios me ha dado. Y también estoy contento con todo lo que Dios me ha negado. Estoy contento con todo lo bueno que Dios me ha permitido disfrutar, pero también por todos esos deleites que Dios no me permitió obtener, porque a lo mejor me iban a hacer daño. Estoy contento por todas las cosas malas de las que el Señor me ha librado, pero también estoy contento por todas las cosas malas que han venido a mi vida como pruebas para que mi fe se fortalezca, para que mi fe se afirme y como una oportunidad para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Y por último, ¿cómo andamos en nuestro dar? Definitivamente el propósito de este mensaje no era terminar con una exhortación, hay que dar, ¿verdad? No era plan con maña. Pero reconocer que Dios es un dador abundante, como hijos de Dios, debería despertar en nuestros corazones un deseo por crecer también en esta virtud. Al ser este un don, uno de los atributos, comunicables de Dios, es decir, atributos que el Señor puede formar en nosotros, puede ayudarnos a cultivarlo y a desarrollarlo. O sea, el Señor puede ayudarnos a que crezcamos en esta generosidad. Pero sé sincero delante de Dios. Si tú le pides a Dios, Señor, ayúdame a crecer, porque te voy a decir algo, aguas. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Te va a mandar oportunidades para que sueltes. Te va a mandar oportunidades para que crezcas en tu dar, para que crezcamos en esta virtud de ser generosos. Así que, mi hermano, te invito a que te pongas de pie y vamos a terminar. Vayamos al Padre en oración. Señor, reconocemos, como lo dijo Jesús en Mateo 7, nosotros somos malos, pero tú no. Tú eres un Padre bueno. Tú eres un Padre bueno. Señor, y tú estás presto, tú estás listo para recibir a tus hijos que vienen ante tu presencia con humildad de corazón y con sinceridad en sus ruegos y en sus súplicas. Entendemos, Señor, que muchas veces quizá nos hemos frustrado, nos hemos enojado porque no entendemos que tú conoces realmente nuestra necesidad y muchas veces hemos pedido no de acuerdo a tu voluntad, sino de acuerdo a nuestra carne. Y cuando no recibimos eso que pedimos, a veces pudiéramos llegar incluso a enojarnos, Señor, pero tú sabes de qué tenemos necesidad.
Y cuando tú haces las cosas, las haces mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que podemos pensar. Gracias, Señor, porque tú nos dices con seguridad: yo tengo pensamientos de bien para ustedes, pensamientos de mal para darles una esperanza. Pero ayúdanos, Señor, a primero ir y buscarte de todo corazón, a buscarte para poder encontrarte. Y como dice tu palabra, qué hermoso, me dejaré hallar. Señor, gracias por todas tus bondades. Señor, reconocemos que todo lo que tenemos, incluso este aliento que tengo en este preciso momento, es porque tú estás sustentándonos, tú lo estás dando. Tú eres el Dios dador y dependemos de eso, dependemos de esa gracia. No, es imposible negar tu bendición en nuestra vida. Así que, Señor, ayúdanos en nuestro corazón en estas áreas que hemos visto, en nuestra gratitud, en nuestra humildad para reconocer de todo lo que carecemos, Señor. Incluso, Padre, cuando no te hemos tenido a ti o a tu Hijo Jesucristo como un ejemplo para crecer también nosotros en ser generosos, y hemos sido mezquinos y hemos sido envidiosos, hemos sido codiciosos o egoístas, y eso va totalmente en contra de tu naturaleza, Señor. Tú nos has dado preciosas y maravillosas promesas. Gracias, porque tú eres el Dios dador y dador abundante, y no hay nada que se compare a la manera en la que tú nos has bendecido. Te damos a ti la gloria, Señor. Gracias por ser un Padre bueno. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por su tiempo, por su paciencia.